Está grabado. Eso, sí, ya está grabado. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hablar del laboratorio, ¿sí? Laboratorio. Todo lo concerniente al laboratorio, los temas, todo voy a explicar ya. Ahora, muy atentos en este tema para los que no tienen tema también no es problema. Eso yo los voy a asignar. Siempre la orientación siempre se hace bien porque es necesario siempre eso, ¿ya? Laboratorio de física 3, ¿eh? Física 3. Física 3. Ya. Esta parte siempre tienen alguna duda, a veces es necesario siempre una explicación, a veces. Aunque algunos se dan cuenta, pero no siempre es bueno explicarlos, ¿ya? Muy bien, en este laboratorio necesitamos los temas, ¿sí? Los temas, ¿sí? Hay varios temas en este caso, pero les voy a decir yo los temas y ustedes eligen, ¿ya? Vamos a hacer algunos conceptos más de qué pueden hacer, ¿ya? Lo que pueden desarrollar los más elementales, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro tema de estudio en la física 3 en este caso, es magnetismo y electromagnetismo, ¿ya? En profundidad, mira, tenemos, primero voy a mencionar esto, ¿ya? Magnetismo, eso significa imanes, magnetismo, y electromagnetismo. Esto significa corriente eléctrica, magnetismo basado, o sea, inducido con una corriente eléctrica. O sea, puedes crear una corriente eléctrica, perdón, un campo magnético generando una intensidad de corriente eléctrica, o sea, generando corriente, o sea, carga eléctrica, ¿sí? Eso es, la diferencia son dos. También entra lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico, ¿sí? Esto, estoy resumiendo. También, ultimito, entra esta parte de lo que son, que vamos a tocar en este tema, que es la luz, todos relacionados a la luz, refracción, todos relacionados a la luz, ¿ya? Luz, o sea, las proyecciones, la refracción, eh, por qué es la velocidad de la luz, la intensidad de la luz, por qué la luz se genera en un electromagnetismo, por qué genera una función sinusoidal, o sea, por qué genera, o sea, en su movimiento ondas, ¿sí? Entonces, eso es un capítulo en realidad que vamos a llevar y después, detrásito de la luz, vamos a ir con la óptica, ¿sí? Con esto se termina así el programa, así. En resúmenes estoy viendo, ¿no? En resúmenes estoy un poquito conversando, ¿ya? Así. Entonces, el primer tema es el electromagnetismo, ¿sí? ¿No? Así te mejoras, así mejoras. Admitir, ¿no? Entonces, electromagnetismo, magnetismo, después viene electromagnetismo, y electromagnetismo va de la mano siempre a veces con el campo eléctrico porque es electricidad, eléctrico, ¿sí? Es electricidad, ¿no? Después, ultimito está yendo lo que es el 3, que es la luz, la óptica, y ya son capítulos también amplios, pero eso es así, ¿no? Y en el campo eléctrico ya entra la electricidad, o sea, entran los circuitos, ¿no? Entonces, circuitos, todo lo que es electricidad, los circuitos y electricidad, con electricidad. ¿Sí? Eso entra, ¿ya? Entonces, ahora, entre estos 3 puntos, ¿ya? 3 puntos, incluso esto podemos dividirlo porque esta parte, vamos a hacer, voy a colocar aquí 3, que sea circuitos y electricidad, porque van de la mano allí, ¿ya? Después de eso viene luz óptica, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, en electromagnetismo, o sea, amplio campo eléctrico igual, ¿ya? Pero ahora estamos tocando lo que es los laboratorios, todavía no los temas, o sea, no, eso es muy aparte, pero en función de eso, ¿ya? Ahora, en estos 4 puntos vamos a elegir temas, ¿sí? Primero vamos al magnetismo, ¿ya? O sea, temas así, o sea, temas de laboratorio, temas, mejor así, ¿no? De laboratorio.
Entonces, antes del tema del laboratorio, ya les dije que simplemente va a ser video, no van a hacer, se puede hacer formalización, en este caso, título, objetivos, ¿no? Y digamos, material de trabajo, experimento, proceso de aplicación y todo eso, en conclusiones, y todo en la parte de lo que es investigación uno se hace eso, ¿ya? Pero no vamos a hacer la parte formal. Simplemente el experimento nomás, ¿ya? Al punto, vamos a ir al punto, el experimento. Y lo que van a explicar todo va a englobar eso, ¿ya? Entonces vamos a esto. Ya, vamos aquí a lo que es magnetismo. Primero esto, ¿ya? Entonces, en lo que es magnetismo, ¿ya? Voy a colocar, digamos, ahí nomás, ¿ya? Este es un tema de laboratorio, que pueden hacer dos o uno, ¿sí? Entonces, esto es, en este caso, mostrar las líneas de inducción magnética, de los imanes, ¿sí? De los imanes. Esto utilizan con hierro pulido, o sea, pueden, o sea, ahí les va a mostrar, o sea, funciones, digamos, en este caso, y las direcciones, líneas magnéticas, líneas magnéticas. Aquí solamente van a utilizar simplemente un imán o dos imanes, dependiendo. Mejor dos imanes, sí, dos imanes. Puede ser del tamaño. Los imanes por defecto tienen polos, norte y sur, así. Nos gusta, siempre va a haber. Un imán tiene eso. Se puede conseguir imanes, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Con el fin de mostrar las líneas de campo magnético. Si mostramos las líneas de campo magnético, también en este caso, se puede calcular la fuerza magnética. Se puede calcular la fuerza magnética porque ahí vas a tener área, distancia, ¿no? Entonces, los datos vas a tener. Puedes calcular también utilizando tu experimento. Este experimento es para dos personas o tal vez puedes hacer solito también, eso no es problema. Pero puedes, para dos personas, ¿sí? A ver, ¿cómo? ¿Verdad? Vamos a ir a la figura, ya voy a ir vamos a hacerlo, voy a mostrarles un ejemplito de esto y ustedes lo ven, lo analizan y también les explico, ¿ya? Un pequeño ejemplito así y vamos, ¿ya? Entonces voy a compartir, voy a ir al navegador y les voy a mostrar, ¿ya? Así todo eso, porque una cosa es que les diga y otra cosa es que observen, que vean, así, ¿no? ¿De qué nos estará hablando el ingeniero? O sea, ¿cuál será ese experimento, no? Entonces vamos a eso, ya, ¿dónde está? Necesito la ventanita, necesito abrir un ratito, a ver. Aquí, no, a ver, aquí, aquí, un momentico. A ver, a ver, esto voy a cerrar por un momento y abro esto, ya. Ahora sí, y voy a compartir ya, les voy a compartir mi navegador y por vamos, les estoy explicando. Luego vamos a hacer todo, los que nos han mostrado sus notas también voy a mostrar ya. Muy bien, estamos hablando de líneas de campo magnético, ¿eh? Líneas, laboratorios, líneas de campo magnético. Las líneas, esas líneas no podemos observar a simple vista, les dije en clases. No podemos ver, hasta que son líneas bien especiales que solamente se pueden observar en laboratorio, ¿ya? Ahora, el hierro nos ayuda justamente a ver esta situación, a la forma, cómo se desplazan esas líneas, y es interesante también, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, líneas de campo magnético, ¿no? Perpendiculares a la fuerza magnética, ustedes ya saben. Ya, mira, este experimento, no hay varios, pero vamos a mostrarlos, ¿ya?
Voy a mostrarles y ustedes lo ven, y un pedacito les voy a mostrar, porque voy a mostrarles muchos, pero ustedes lo ven y esto así, ¿ya? Estas que ven están formadas con hierro, está hecho, ¿ya? Por ejemplo, voy a activarlos, ¿ya? ¿Se escucha? Hola, hola. Yamil, ¿se está escuchando? Hola. La fuerza de los imanes o magnetismo radica en los extremos llamados polos. Ya. Aquí Este está, imán mira. en forma recta. Así Colocamos sencillito nomás, una así. bolita de Fíjense. acero en sus extremos Mira, acero y utiliza. tratamos de desplazarlo hacia el centro. Vemos que la bolita regresa al polo. Si insistimos en desplazar hacia el centro, llega un momento que la bola de acero se cae. Esto es porque las fuerzas opuestas, polo norte y polo sur, se encuentran en la parte media en donde se neutralizan y se constituye en una zona en donde no hay magnetismo, denominada zona neutra o nula. Esa parte lo que ha hecho se De igual puede manera calcular ocurre incluso. Se puede calcular la fuerza magnética. en un imán en forma de herradura. En los extremos o polos está el magnetismo, en la zona neutra no hay magnetismo. Observemos la atracción que ejerce un imán sobre unos clavos de hierro. Lo voy a aproximar. No era necesario que el imán se ponga en contacto con los clavos de hierro para que estos se adhieran al imán. Observemos. Esto nos indica que la fuerza magnética sale del imán. Esta aguja magnetizada que tengo aquí está siendo afectada por el campo de la fuerza magnética de este imán. Y justamente todo el espacio donde ejerce acción los imanes se denomina el campo magnético de los imanes. Vamos a hacer una práctica para observar, visualizar el campo magnético de los imanes. Y esta experiencia se denomina la observación del campo magnético o espectro magnético. Y para ello vamos a utilizar limaduras de hierro que vamos a esparcir sobre una cartulina donde vamos a colocar en su parte de abajo los imanes y en la parte superior observar cómo las limaduras de hierro van a adquirir ciertas formas, que será la forma del campo magnético. Voy a empezar con el imán recto y a esparcir la limadura de hierro. Vemos que estas limaduras van adquiriendo cierta forma y se van ubicando la mayor cantidad de ellas en los extremos del imán. Agitando la cartulina, mejoramos la configuración y tenemos extremos del imán, mayor cantidad de limaduras de hierro. Un extremo, un polo, otro extremo, otro polo. Y en la parte media, vemos que los polos tratan de unirse entre ellos y han configurado estas líneas, que las denominamos líneas de fuerza magnética. Y todo el espacio alrededor, hasta donde alcanzan las líneas, es el denominado campo magnético. Este es el espectro de un imán recto. Vamos a visualizar cómo se observaría el espectro de un imán en forma de herradura o imán en forma de U. Limadura de hierro.
inmediatamente vemos la configuración del espectro en donde la mayor cantidad de limaduras se han acumulado en los extremos, en los polos. Los polos de lima. Y la parte de la curvatura, vemos que hay menos o simplemente vemos líneas de fuerza, que son las que salen de los respectivos polos, dan la vuelta formando el campo magnético, tratando de unir sus polaridades respectivas. Vamos ahora a observar cómo sería el espectro magnético cuando ponemos dos imanes uno frente a otro y sus polos son diferentes. Aquí tenemos sur frente a norte. Limaduras de hierro sobre los imanes. Y se empieza a configurar. Recordemos que cuando se encuentran polos diferentes, los imanes tienden a ser atraídos, se unen entre ellos. Es una parte de la denominada ley de Coulomb del magnetismo. Aquí tenemos. Al agitar se han configurado así. Polo del imán, mayor concentración de limaduras, otro polo del imán, también concentración, el otro de igual manera, y en la parte media observamos gran cantidad de líneas de fuerza, tratando de unir los polos, que son las fuerzas que tratan de acercar a estos imanes que están con polaridades diferentes. Bueno, como han podido ver, ese es uno de muchos ejemplos, ¿no? De lo que les dije de los imanes. Es uno, vamos a ir ahora al contexto, a la parte que estamos comentando, ¿no? Ese es el ejemplo. Puedes calcular la fuerza magnética también ahí, porque tienes datos, vas a tener datos, tienes distancia, tienes radio, tienes en este caso justamente las masas magnéticas, porque cada imán, sabemos que cada imán es una masa magnética que se mide en amperes por metro. Entonces tienes datos ahí, puedes calcular la fuerza magnética, puedes hallar, ¿no? Ya sea con dos imanes, en este caso con polos opuestos, o los mismos polos, ya en función de cómo hagas el experimento, ¿sí? ¿No? Entonces, este experimento del magnetismo puede trabajar para una o dos personas. Ustedes vean la comodidad, si quieren entre compañeros pueden hacerlo, si no solitos también, ¿no? Entonces, ese es lo importante de esto, lo que me gustaría ver, aparte del experimento, que hagan el modelo físico, o sea, el modelo, lo que es la fuerza, calculen la fuerza magnética, o sea, hagan un cálculo, utilicen un modelo físico siempre, ¿sí? La física no está siempre experimentalmente, o sea, puedes mostrar experimentalmente, pero también se calcula la física, ¿sí? Se calcula siempre, hay, por ejemplo, hay datos, así, ¿no? Entonces, un pequeño modelito que puedes crearte un problemita ahí y puedes calcular, ¿sí? No necesito que hagas un modelo de eso, un modelo matemático de eso, determinar que, digamos, la carga del electrón, siempre, o sea, digamos, la distancia, ¿no? Tú véalo simplemente que se puede hacer. Les digo en resumen es que se hace. Me gustaría ver lo que se enfoquen, aparte de experimental, uno puede estar calculando, o ambas cosas uno mismo puede hacer. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, les he mostrado un video, ¿no? Por eso, ya, vamos a lo que es la parte de lo que es. Esto es uno de muchos, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a volver atrás, y voy a volver a compartirlos. Se está observando, hola, se ve Yamil, a ver quiénes están. Así que se ve, Marilis, ¿estás observando? ¿Se ve? Hola. Sí, Inge, se ve. Ya. Entonces, esto. Mira, por ejemplo, hay otros aquí, mira. Esto también utiliza, mira, lo que es magnetismo.
No es el único lo que ves, o sea, hay muchos, pero lo que yo quiero es que en este caso, que utilices material Hola pues muchachos, sencillo, o bienvenidos sea, al canal. El día sí, de hoy vamos a realizar la primera práctica. Vamos a intentar visualizar el campo magnético, pero primero estudiemos un poco de teoría para tener más claro el tema del día de hoy. El campo magnético es un campo de fuerza que se genera como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Muy bien, antes de seguir estudiando lo que es el campo magnético, primero analicemos un poco acerca de las cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas y es la responsable de la fuerza de interacción entre estas. Al hablar de partículas subatómicas, nos referimos a los protones y a los electrones. Tenemos aquí un pequeño gráfico donde representamos a un protón y a un electrón. Estas dos partículas subatómicas van a tener una carga. En este caso, el protón tendrá carga eléctrica positiva y el electrón a su vez tendrá carga eléctrica negativa. Volviendo entonces a lo que es el campo magnético, para poder tener una idea más clara acerca de su definición, analicemos la siguiente partícula subatómica. En este caso tenemos a un electrón. Supongamos que esta partícula subatómica se encuentra estática en una sola posición. Como consecuencia de algún fenómeno, este electrón comienza a desplazarse, es decir, se mueve hacia otra posición, se va a generar el campo magnético. Concluyendo entonces, el campo magnético se produce o se genera cuando una partícula subatómica empieza a moverse, empieza a desplazarse. Y tomando en cuenta también que existe movimiento de carga, tal cual se definió el campo magnético al principio. Ahora bien, el campo magnético se puede generar de distintas maneras, utilizando distintos elementos, distintos materiales. Pero vamos a estudiar el campo magnético generado por imanes. Como definición, el imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo. Recordemos que magnetismo es la capacidad de un cuerpo de atraer o repeler ciertos objetos. Tenemos aquí un pequeño gráfico de un imán. El imán está compuesto de polos, en este caso se les denomina polo norte y polo sur. Cuando un imán tiene dos polos, también se le conoce como dipolo. Bien, ahora estudiaremos cómo se genera el campo magnético utilizando los imanes. Cuando dos imanes tienen polos diferentes, estos se atraen entre sí. Y como podemos observar en la siguiente gráfica, se generan unas líneas. Estas líneas se denominan líneas de campo magnético. Es ahí donde estamos creando o generando campo magnético. Podemos apreciar también que siempre las líneas de campo magnético saldrán del polo norte hacia el polo sur, como indican las flechas. En cambio, cuando dos imanes tienen polos iguales, se repelen entre sí. En la siguiente gráfica hemos tomado como ejemplo dos imanes con el mismo polo, polo norte y polo norte. ¿Qué pasa con las líneas de campo magnético? Tienden a separarse, tratarán de no unirse. Pasaría lo mismo si los imanes fueran en cambio polo sur y polo sur. Aquí tenemos ya las dos gráficas representativas de los campos magnéticos generados por dos imanes. Con polos diferentes se atraerán las líneas de campo magnético, saldrán del polo norte e ingresarán al polo sur, y en cambio cuando son polos iguales tratan de repelerse. Ahí tenemos la diferencia clara de cómo se representa el campo magnético con las diferentes configuraciones de los imanes. En la parte práctica del día de hoy vamos a intentar visualizar de forma real estos dos campos magnéticos. Vamos entonces por la parte práctica. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son dos imanes, limaduras de hierro y una hoja de papel bond. Vamos con la primera configuración. Vamos a realizar la práctica con polos diferentes. Ubicamos los imanes frente a frente. Comprobamos que los polos sean diferentes acercando un imán al otro. Se unieron, se atrayeron. Eso significa que la configuración es la correcta. Polos diferentes. Lo siguiente que vamos a realizar es separar los imanes a una distancia prudente.
Una vez que ya los tenemos separados, vamos a ubicar sobre ellos la hoja de papel bond. De esta manera. Luego, sobre la hoja de papel bond, ubicaremos las limaduras de hierro. Empezamos a esparcir sobre la hoja. Recuerden esparcir alrededor de toda la hoja y también sobre los imanes. Muy bien, hemos terminado de esparcir y tenemos ya la primera configuración. Automáticamente se nos generan las líneas de campo magnético. Recordemos que estas líneas de campo magnético no son visibles a simple vista. Entonces necesitamos la ayuda de las limaduras para poder simular estas líneas. El gráfico se asemeja a la parte teórica que estudiamos al principio. Podemos agitar un poco la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Listo, tenemos ya nuestra primera configuración. Vemos que las líneas de campo magnético salen de un polo e intentan ingresar al otro polo. No se olviden que esto sucede en polos diferentes. Muy bien, entonces, como han visto, es otro ejemplo de lo que es el magnetismo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer los experimentos, o sea, uno puede armarlo en función de lo que quieres mostrar. No siempre un buen experimento, ¿no? Pero lo importante es que utilices el modelo físico que estás aplicando, nada más. Eso nomás explica eso, tampoco, porque se requiere un laboratorio muy especial, experimental para esto justamente, ¿no? Entonces, y les expliqué con algunos ejemplos, hay muchos todavía, no siempre las limaduras de hierro, hay muchas otras maneras también de hacer magnetismo, ¿sí? Entonces, pero ese es un ejemplito de muchos, los que desean, se anotan aquí, ¿ya? Los que desean hacer el laboratorio de esto, se anotan, me dicen, ingeniero, yo quiero ser el uno, me dicen, ya listo, no hay problema. Ahora vamos a la parte de lo que es electromagnetismo, ¿ya? O sea, es otro experimento, ¿sí? Otra forma, ¿ya? En el electromagnetismo se puede crear un campo magnético con electricidad, ¿Qué quiere decir? O sea, utilizando batería. Puedes utilizar batería. Incluso en un clavito, si tú le haces una bobina con alambre de cobre y los polos lo conectas a una batería, puede ser esas pequeñitas, batería de 5 voltios, 9 voltios, las pequeñitas, ¿no? Así, ¿no? Entonces, incluso va a generar un campo magnético. O sea, quiere decir que estás creando un campo magnético en el clavo. Ahora el clavo, después de un tiempo, a ver, acerca a unos ciertos, digamos, a unos tornillitos o si no los va a atraer. Así simplemente el clavo no va a atraer, pero si tú creas un campo magnético en el clavo, va a crear, puede atraer cuerpos, ¿no? Entonces, esto enseguida les muestro. ¿Por qué les estoy hablando esto? Mira, es crear magnetismo con electricidad. Ahora vamos un poquito a ver lo que les estoy conversando, vamos a ver en video. Es mejor que lo vean siempre, ¿no? Así, y luego vemos la situación, ¿ya? Electromagnetismo, les compartiré para que vean. Aquí estamos, ¿no? Ya. Electromagnetismo, ¿eh? Electromagnetismo, no magnetismos, diferentes. Electromagnetismo y aquí experimentos podemos colocar ya, ¿no? ¿No? Este es muy distinto. Mira, fíjate de estos que te hablaba del clavito, ¿no? Aquí está, mira. A ver, vamos a hacer esto. A ver esto. Un poquito escucharemos esto. Esta levitación.
estudiantes, nuevamente a otra clase más. Siempre estamos abordando el tema de magnetismo. En esta oportunidad vamos a realizar dos experimentos sobre inducción electromagnética. Si no recuerdas de qué trata la inducción electromagnética, te invito a pausar el video y a ir a ver el video de inducción magnética que también encuentras en el canal. Asumo que ya regresaste de ver el video de inducción magnética. Entonces ya sabrás que la inducción magnética no es más que la forma en la cual la electricidad y el magnetismo se relacionan entre ellos. Es decir, una variación de campo magnético puede producir electricidad y el paso de la corriente eléctrica también puede generar un campo magnético. Con estas ideas en mente, procedamos a hacer dos experimentos. Vamos a realizar un electroimán y vamos a realizar un motor sencillo. Veámoslo. Para este experimento del electroimán vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar alambre de cobre para embobinar. En este caso ya tengo el embobinado puesto alrededor de un clavo de metal. Le he dado 55 vueltas. Vamos a necesitar algunos objetos de metal, una batería de 9 voltios y vamos a necesitar una tenaza cuando sea necesario para poder cortar el cable. El alambre de cobre que estamos utilizando es de tomar en cuenta que es un alambre de cobre especial. Es un alambre de cobre para embobinar, como lo mencionamos anteriormente. La diferencia del alambre de cobre ordinario es que tiene un pequeño recubrimiento plástico, un pequeño esmalte en todo el alambre. Entonces, cuando realizamos este tipo de experimentos, hay que verificar siempre que tenemos que remover el esmalte que se encuentra en los extremos. De lo contrario, no vamos a poder tener conductividad eléctrica. Tomando en consideración eso, ya a nuestro clavo ya le dimos 55 vueltas, tenemos los extremos limpios del esmalte de recubrimiento y verificamos que ahorita el clavo no se encuentra imantado. Para eso tenemos diferentes objetos que al acercarlo pues podemos verificar que no existe ningún tipo de atracción magnética. Ahora, conectamos los extremos a una batería de 9 voltios. Al hacer esta conexión, notaremos que se encuentra imantado nuestro clavo. En este caso, hemos construido un electroimán. Para nuestro segundo experimento, para realizar un motor eléctrico sencillo, vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un imán, en este caso, un imán extraído de una bocina, nuevamente el alambre de cobre para embobinar, una batería de 1.5 voltios y en este caso ya tengo realizado el entramado que vamos a necesitar para este experimento. Para realizar este experimento, lo que necesitamos es, en el caso de la batería, he fijado con clips estos pequeños ganchos. Estos ganchos nos van a servir como soporte para nuestro pequeño motor. Como lo mencioné anteriormente, ya tenemos realizado el entramado de las espiras que vamos a utilizar. La misma recomendación anterior se necesita en este, es decir, que el alambre se encuentre del lado del esmalte. Recordemos que eso es muy importante, ya que si no lo hacemos, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a perder conectividad eléctrica. Procedemos a colocarlo en los ganchos de nuestra batería. En este momento lo que está ocurriendo es que el voltaje de 1.5 voltios y la corriente eléctrica que proporciona la batería está corriendo a través del embobinado. Si acerco el imán,
ocurre lo siguiente. Notamos cómo empieza a girar. Este experimento no siempre sale a la primera. Hay que tenerle un poco de paciencia. Así que no te preocupes si al estarlo realizando no te sale en el primer intento. Como puedes observar, el motor está funcionando a gran velocidad. Te puedes preguntar de qué depende la velocidad, de qué depende la intensidad. Pues depende de muchos factores. Depende del número de vueltas que le has dado. Depende también de la intensidad de la batería, es decir, el voltaje que estás utilizando. Depende también de la intensidad del imán que estás utilizando para el experimento. Con estos dos experimentos ya puedes tener una mejor comprensión de qué es lo que ocurre cuando tenemos fenómenos eléctricos y magnéticos. Ahora es el turno para ti. Responde las siguientes preguntas que aparecerán en pantalla. Entonces, ese tipo de experimentos, ¿no? Como han visto, dos experimentos los he mostrado. Les dije que podemos crear un magnetismo en un clavo utilizando, en este caso, dos polos de conexión, ¿no? Entonces, ese tipo de experimento funciona. En este caso, igual, también hacer el motor. Esta partecita más quiero que lo vean. Hay otro experimento. A ver si Tomás lo vamos a ver si se puede ver. A ver, esa partecita. Hay otro experimento. Vamos a ver. Siempre se considera el número de vueltas que se hace justamente. Hola, soy Alberto. El día de ahora aprenderemos sobre inducción electromagnética y sus aplicaciones en la contribución del desarrollo científico y tecnológico hasta la actualidad. Probablemente el término inducción electromagnética suene complicado, pero seguramente has escuchado hablar sobre dispositivos comunes como generadores eléctricos y transformadores. Muy bien, pues estas son aplicaciones tecnológicas que utilizan la inducción electromagnética. Todo tiene su inicio cuando el físico y químico danés Hans Christian Oester descubre de manera experimental que una corriente eléctrica que pasa por un alambre, esta genera un campo magnético alrededor de él. Faraday reprodujo el experimento de Oester, inventando un dispositivo que se mantenía dando vueltas y viendo el campo magnético circular producido por una corriente, dándose cuenta que una corriente eléctrica podría realizar trabajo físico, creando así el primer motor eléctrico de la historia. Tomando en cuenta lo propuesto por Oester, se preguntó, ¿será que un campo magnético podrá generar corriente eléctrica? La respuesta la encontró alrededor de 10 años después, en la década de 1800.